Buenos días y muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa con un único objetivo. Y el objetivo es exigirle a la Delegación Territorial de Salud que haga público de una vez por todas el plan del verano del Servicio Andaluz de Salud, que refuerce el personal de atención primaria y que abra los centros de salud. Otros años en esta fecha ya se había difundido la planificación en nuestros centros hospitalarios de cara al periodo estival. Y hasta ahora sin noticias del SAS. Y ya estamos a 12 de julio. Y es que este Gobierno de coalición de las derechas pues parece que se ha instalado en la nada. La excusa de la pandemia le sirve para no hacer nada y se lo dijimos muy claro en el debate que tuvimos la semana pasada en el Parlamento de Andalucía a Moreno Bonilla. La pandemia no puede tapar las carencias de decisiones políticas que tiene este Gobierno andaluz y que a día de hoy son absolutamente imprescindibles. Ha llegado el momento de la recuperación económica de Andalucía y, como pudimos comprobar en el Parlamento andaluz, no hubo planteamientos por parte del Gobierno de la Junta, no hubo medidas valientes por parte del Gobierno a pesar de la coyuntura que estamos viviendo, y hemos tenido que ser la oposición política, ha tenido que ser el PSOE el que plantee estas propuestas serias y concretas para mejorar nuestros servicios públicos que están muy tocados por la crisis. Y le dijimos una cosa que es fundamental, una de las cuestiones más importantes que salieron en el debate, y no fue otra que la de dar voz a las reivindicaciones de la calle y de los profesionales sanitarios, exigiéndole a Moreno Bonilla el refuerzo urgente de la atención primaria y también de mejoras laborales para los sanitarios. Reclamamos al señor Moreno Bonilla que tome de inmediato la atención médica presencial suspendida por la pandemia y que reabra de inmediato, como no puede ser de otra manera, los centros de salud y los puntos de urgencia que están cerrados en nuestra provincia. Desde el PSOE de Andalucía apostamos por abordar esta coyuntura desde el diálogo y desde el acuerdo. Los retos prioritarios en este ámbito sanitario de la comunidad requiere que los profesionales, que los distintos sectores, que los sindicatos hablen y tomemos acuerdo. En este sentido, el Gobierno andaluz está en la obligación de encontrar el camino para evitar el colapso sanitario que se está viviendo hoy en día y que denuncian los profesionales y sanitarios, y además tiene la obligación de dar estabilización y dignidad al personal sanitario. Por eso hemos propuesto al señor Moreno Bonilla un grupo de trabajo con acuerdos vinculantes con el Gobierno andaluz y con la participación de partidos, sanitarios, pacientes, etcétera, para encontrar entre todos la mejor respuesta y dar soluciones a la situación que está atravesando a día de hoy el sistema sanitario público en Andalucía. Tras las restricciones de la pandemia, solo el 10% de la atención primaria es presencial en los centros de salud. Y esto supone, sin duda alguna, una merma importante en la calidad de la atención médica de cara a la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta que estamos sufriendo una pandemia histórica y que a día de hoy estamos inmersos en plena quinta ola. Por eso creemos que urge reforzar el sistema sanitario público andaluz, manteniendo abiertos durante todo el día los centros de salud, los consultorios y los puntos de urgencia, ya que entendemos que es un punto estratégico para hacer frente a esta crisis sanitaria que todavía nos acompaña. Pedimos a la Junta de Andalucía que reaccione de una vez, porque tienen un mandato expreso de la Cámara que ha dado luz verde, pese al rechazo de Partido Popular y de Ciudadanos, a que desde la Junta se pongan en marcha de inmediato las medidas necesarias para que vuelva a la atención médica personalizada y presencial y que se abran los centros de salud cerrados parcial o totalmente por la pandemia. Con la aprobación de una proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista, que se aprobó el pasado jueves en el Parlamento,
se da luz verde a que el Gobierno, por una parte, ejecute el refuerzo urgente de las plantillas sanitarias públicas, sobre todo en atención primaria, y que ejecute las inversiones necesarias que consoliden el sistema público de salud y restablezca la normalidad en la atención al paciente en la comunidad autónoma, tal como hemos aprobado. Tan solo pedimos que se cumpla. Se aprobó y ahora queremos que den cumplimiento. ¿Y la realidad en la provincia de Cádiz cuál es? Pues desde luego por el SAS no la conocemos, no podemos saber nada y por eso hemos consultado a profesionales sanitarios y hemos consultado a sindicatos que son los que están al pie del cañón, son los que conocen perfectamente el estado de nuestras infraestructuras sanitarias y nos describen una situación que es en absoluto en nada halagüeña. Pese a ser una provincia que incrementa sobremanera su población en los meses estivales, se van a cerrar unas 100 camas. Se reducen los quirófanos al 60% la segunda mitad de julio y de septiembre y se quedan solo con las urgencias abiertas para agosto. Se cancelan agendas, tanto en primaria como en especializadas, y los centros de salud, algunos de ellos van a cerrar por la tarde, con el consiguiente incremento en las listas de espera. Con el caos que se produce en muchas poblaciones en nuestra provincia, que en algunos casos llegan a triplicar su población en verano, nosotros entendemos que estos servicios no es que deban estar mermados, es que deben reforzarse y deben ampliarse estos servicios en muchos municipios. Las listas de espera vienen agravadas por el confinamiento que hemos tenido durante la pandemia. Nos venden que se han contratado más personal, pero la realidad es que no se produce la cobertura del personal que se va de vacaciones. Empezando porque no hay profesionales disponibles. Hacen falta muchos médicos y enfermeras que, debido a las malas condiciones laborales que se están ofreciendo, optan por irse. Los sindicatos nos dicen que lo más complicado para cubrir son las sustituciones de enfermeros y de enfermeras, sobre todo en primaria. Y los hospitales no tienen mejor perspectiva. ¿Y quién está pagando esta situación? Evidentemente los ciudadanos y ciudadanas. Pero lo peor es que, por ejemplo, los centros de mayores se están quedando sin enfermeros, se están yendo al SAS y aún así no son capaces de cubrir la demanda. Así están las cosas, lo poco que podemos saber por nuestra parte, desde luego porque el consejero de Salud todavía no ha contado absolutamente nada del plan de verano, como digo, y estamos a mediados de julio. No es una crítica sin fundamento de la oposición esto que os estamos contando. Lo están denunciando también desde el Sindicato Médico Andaluz. Critican la constante improvisación de la Junta de Andalucía, que aún no cuenta con este plan de vacaciones. El 24 de junio le preguntamos en el Pleno al señor Aguirre y se escondió detrás de la pandemia para argumentar que no se podía hablar del plan de verano. Todo lo contrario, entendíamos que este año es un plan de verano excepcional, prioritario, que tendría que haber estado en funcionamiento mucho antes y además reforzando las plantillas. Lo mismo ha ocurrido con el SATSE, que ha tenido que salir a denunciar públicamente cuál es el plan de la Junta para este verano. Y ellos nos dicen, lo hemos visto en los medios, cerrar más de 2.100 camas en Andalucía, paralizar miles de consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas durante los meses de julio, agosto y septiembre. Y nuestros profesionales tienen claro, además, su derecho al descanso, como no puede ser de otra manera. Tienen derecho a tener vacaciones. Unas vacaciones que en el plan inexistente de la Junta creemos que se van a ver considerablemente mermadas, porque van a volver con carga de trabajo suspendido, con más listas de espera, con usuarios y pacientes, además, cansados de esperar y, además, muy cabreados. Y todo porque la Junta decide no reforzar las plantillas, primar el ahorro económico y no sustituir las vacaciones y tampoco las bajas. Y esto lo que hace es que sobrecarga aún más las plantillas de sanitarios y sanitarias que están trabajando absolutamente cansados y desbordados. Y además, la Junta no está valorando los 18 meses acumulados de agotamiento físico y psíquico a consecuencia de su lucha en primera línea contra la pandemia. Por eso, desde el PSOE vamos a seguir denunciando esta situación
poniendo voz a las demandas de los trabajadores de la sanidad y en un momento de gran movilidad en nuestra tierra, con unos datos que no son muy favorables respecto a la pandemia en Andalucía. No queremos ni pensar en que esta situación pueda agravarse, porque entonces realmente volveremos al colapso y, lo peor, la Junta no tiene un plan. Y, mientras tanto, el señor Bonero Bonilla está hoy en nuestra provincia, ha estado este fin de semana, lo sabemos por las fotos que están rulando por las redes sociales, fotos que han trascendido del señor presidente en una fiesta que nos ruboriza a todos y a todas. Por una parte, criminaliza a los jóvenes y los tacha de irresponsables, pero después aparece en una fiesta sin distancia de seguridad, sin mascarilla, él, que debería ser la primera persona en dar ejemplo, y no lo hace. Y más en nuestra tierra, donde desgraciadamente las tasas de COVID se han disparado y más que se van a disparar. Con esos ejemplos y con un Gobierno que, como digo, está instalado en la parálisis, un Gobierno de la Junta que no funciona y que en un grado de irresponsabilidad absoluto estamos inmersos en plena quinta ola y tenemos claro que, desde luego, no tienen un plan. ¿Alguna pregunta?